Dice de que hemos aprendido a hablar el lenguaje de fe. A veces decir que tengo fe es fácil. Si preguntas, la mayoría de las personas tienen fe. Y cuando preguntas a las personas si creen en Dios, te suelen decir, sí, creo en Dios. Y luego muchas veces esa fe de que decimos por nuestra boca no termina de ser completa. Hay dudas, hay temores. A veces tenemos un Dios, pero que lo limitamos. A veces no hemos tenido un encuentro personal con Él. Y desconocemos. Vemos de que la palabra de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, llama mucho el Dios de vuestros padres. Y a veces tenemos el Dios de nuestros padres. Sí, nuestros padres nos han contado cosas, pero no las hemos vivido, no las hemos experimentado. Hemos aprendido el lenguaje de hablar como que es una certeza en nuestras vidas. Pero a veces es de oídas. Job decía, de oídas, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Había una diferencia entre aquello que te habían dicho y que tú te lo habías creído, a cuando tú habías tenido una experiencia personal con el Señor. Vemos que aquello de que tuvieron una experiencia personal con el Señor, que creyeron a ciegas en el Señor, Dios los utilizó, Dios hizo grandes cosas, y ellos caminaron en esa fe, por encima de lo natural, en lo sobrenatural. Y yo no sé tú, pero yo me quiero mover en ese espacio de lo sobrenatural. De no estar limitado por aquello, por mi entendimiento, sino de caminar en fe. Que estamos cantando hace un momento. Lenguaje de fe. Pero algo que sea real, vivo en mi vida. Quería leer en Mateo 16, en el versículo 13, una historia que todos la conocemos bastante. Seguramente que muchas veces la hemos oído. Pero creo que va a ser una palabra de bendición en esta mañana. Y no para esta mañana, sino que en esta mañana va a empezar algo nuevo en nuestras vidas. Un caminar diferente en nuestras vidas. Un desarrollo diferente en nuestras vidas. Y bien, en Mateo 16, 13 dice la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Yo no sé por qué, a mí siempre que habla de Cesarea, la verdad es que digo, algo va a pasar allí. ¿Os acordáis de Cornelio? Del bautismo de los gentiles, de aquello de que no era para ellos, como que no lo esperaban. Porque Dios hace cosas que tú no esperas. Porque Dios no está limitado a tu entendimiento. Él tiene un plan mucho más grande. Dice en aquel lugar de que había aquello, ¿no? Porque acordaros siempre que el Espíritu Santo fue derramado en ti y en mí. Dice, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros
¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le preguntó Jesús, ahí le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. ¿Cuántas cosas conocemos, hemos oído, nos podemos imaginar? Ahora mucho más a través de internet. A mí, mi esposa a veces me sale a un país y dice, ay, a mí me gustaría ir ahí. Y yo pienso por dentro, y a mí también, ¿no? Pero en mi adentro digo, pero va a ser como que no, ¿no? Y lo primero que me viene me dice, alguna vez le he dicho, no, pero eso lo podemos ver por internet, ya lo tenemos todo. Porque es verdad que hoy en día con internet nos podemos hacer una idea de cómo es todo. Ahora a ti te dicen, no sé, un país, y tú vas allí, te puedes meter y lo puedes ver y puedes hacer muchas cosas. Y hasta podemos hacer una declaración casi firme, convencidos de que es aquello que no hemos estado, pero por comentarios que hacen otras personas, que han opinado y al final tú te haces un pensamiento de qué es aquel lugar. Yo me asombro, a veces viene a la iglesia, viene alguien que ha escuchado una predicación o no sé, de algo por internet y me vienen hablando de los tiempos no postreros ahí y me hablan con una seguridad, con una firmeza. Digo, ¿no se han leído la Biblia? Y tienen casi más revelación que Juan del Apocalipsis. Porque han escuchado a alguien que no sabemos ni quién es, pero me hablan con una convicción, con una... como que eso es así. Pastor, usted está equivocado, eso es así. O a veces coincide, ¿no? Pero de aquello que esa imagen que se han hecho ellos, piensan que es real. Pero muchas veces, bueno, son comentarios que han hecho alguien y nos han formado una idea y nos hemos hecho un concepto de verdad, pero es difícil saber verdaderamente qué es, cómo son las cosas. Cuando dice que oímos de experiencias únicas, nos podemos hacer una idea. Cuando vemos, yo estos días atrás estaba viendo un programa y había un hombre que se ponía como una especie de traje, así, además era como de tela, se había subido ahí, creo que eran los Alpes en la parte de Italia, y se tiró y dice de que iba a 300 por hora y lo iban grabando detrás. Y era como un cohete con unas telas. Y yo todo el rato estaba pensando, ¿y este cómo va a aterrizar? Era mi única idea. Yo cuando lo estaba viendo cómo cruzaba toda aquella montaña, digo, ¿y este cómo va a aterrizar? Y mi idea era eso, ¿cómo lo puede hacer? Pero luego me ponía a pensar, digo, esa experiencia, por mucho que yo la vea, es que no me puedo poner en esa persona. Yo no sé lo que estaría sintiendo, pero si yo sé lo que estaba sintiendo, viendo desde fuera, aquella persona tenía que ser una experiencia sobrenatural. Yo creo que no hay palabras para poder expresar eso. Y luego ya me quedó tan impactado de que me tuve que esperar hasta el final a ver cómo claro, ese hombre terminaba, ¿no? Porque y al final tenía como una especie de paracaídas y se abrió pero estuve todo el rato diciendo, es que es imposible, ¿cómo va a parar este hombre? A 300 por hora, qué sensación era la que... Y por mucho que quise, no podía.
imaginarme. A veces salirse de las cosas normales, tener experiencias que no son las del día a día, te hacen tener esas experiencias que nunca habías experimentado. Cuando te sales de lo normal. Nosotros cuando fuimos a la selva tuvimos una experiencia de que es imposible, si no vas, es imposible de tenerla. Y vemos de que todos aquellos que han ido han sido tocados. Es una experiencia que dice, solamente la puedes vivir si vas, si la vives. Yo la puedo contar y a algunos le pueden parecer ahí que se pueden imaginar, pero solamente el que la vive. Y así cada uno, yo creo que tenemos experiencias propias que solamente las podemos sentir, saber de verdad, aquellos que lo han experimentado de verdad. Y entonces, para saber quién es Jesús, ¿pensáis que habrá que tener una experiencia real con Jesús? ¿O que te puedes hacer una idea porque has entrado en internet y has oído en los comentarios, el pastor desde un púlpito te ha explicado quién es Jesús, qué es la fe? ¿Tú crees que de verdad conoces quién es Jesús? Porque para conocerlo de verdad, en profundidad, poder entender quién es Jesús, yo tengo que vivir esa experiencia con Jesús. No me basta el Dios de mis padres. No me basta lo que diga el pastor. A mí mucha gente me dice, sí, pastor, usted dice, pero lo que dice en mi vida no se cumple, no es real. Yo no siento eso que usted habla, porque no he tenido una experiencia con Él y no he llegado a conocer a Jesús. Y entonces a la hora de que a mí me preguntan, ¿quién es Jesús? Vemos de que el mismo Jesús hizo esas dos preguntas. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pero luego hay otra pregunta todavía más concreta. ¿Qué dice? ¿Qué pensáis? Vosotros, no los demás. Vosotros, ¿quién soy yo? Y vemos de que son preguntas duras. Porque tenemos que decir nuestro planteamiento de quién creemos que es Jesús. Y aquí nos hemos aprendido un poquito así, ¿no? Lo que tenemos que decir, no, Jesús es Dios. Pero es verdad. Yo tengo esa convicción. Yo estoy seguro de que Jesús es Dios. O vemos de que había personas que decían, bueno, Elías, Jeremías, algún otro de los profetas. ¿Quién es Jesús? Y vemos que la primera pregunta dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice los de afuera? Aquellos, ¿no? que no nosotros. Está preguntando, aquellos de afuera, aquellos que no se han tenido esa relación conmigo, ¿quién dice, no? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La pregunta que le hace, y vemos de que aquí nos encontramos con dos tipos de personas. Uno dice los que no han tenido una experiencia con Dios, que la han oído. Todo el mundo ha oído hablar de Jesús. Unos para bien, otros para mal. Unos te dirán de que es el Hijo de Dios, otros te dirán que es un cuento. Cada uno tiene su opinión. Y vemos de que hay dos tipos de personas, los que no han tenido nunca una experiencia con Dios, que solamente lo conocen de comentarios. Aquellos que han oído. Y vemos de que le decían, para unos Juan el Bautista, para otros Elías, para otros Jeremías, algunos de los profetas. Algunos, sí, sabemos de que es alguno. Pero no tenían ese entendimiento de que era Dios.
Y no estoy hablando solamente de aquellos que están fuera. A veces dentro de las mismas iglesias también pasa eso. Que no hay ese entendimiento que es Dios. Y hasta los púlpitos. A veces se predica. Y se dice de que Jesús no es Dios. Que es alguno. Fijaros, ¿no? Lo tienen como profeta, lo tienen como maestro. Lo tienen así como decía, ¿no? De Nicodemo, ¿no? De que decía, sí, sabemos de que eres maestro, ¿no? Porque, y que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viene de Dios. Sí, sabemos, no podemos negar y decir, no, era uno cualquiera que pasaba por ahí, no. Hasta aquellos de que no creen que es Dios, sí creen que es algo, bueno, que algo con Dios tiene que ver. Pero no es lo mismo decir de que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a decir de que es un maestro, a decir de que es un profeta. No es lo mismo. Aunque pensamos, bueno, tiene algo que ver con Dios, pero no es lo mismo. Y vemos que muchos al final dicen, no, sí, Jesús era una buena persona. Aquellos un poco, otros no, que son un poco más que reivindican las cosas. No, era un revolucionario. Ay, sí, era alguien que Dios usaba. Y nosotros también en otro tiempo estábamos igual que ellos, así, sin Cristo, ajenos a aquellas promesas de Dios, ¿no? Sin Cristo y sin Dios, sin esperanza en el mundo. Así nos veíamos como se ven estos. Dice que tenían el entendimiento entenebrecido, ¿no? Alejado de Dios por la ignorancia que había en ellos, por la dureza de sus corazones, como en algún momento lo ha habido en nuestras vidas. Porque hemos estado resistiendo a las cosas de Dios. Lo que pasa es que no hemos podido negar que algo sobrenatural había. Pero Jesús estaba diciendo, ¿quién soy yo para ellos? Y vemos de que no lo tenían en esa posición de Dios. Que no lo tenían en esa posición del Mesías, del ungido, del Salvador. Sino, bueno, uno que sí, que en vez en cuando te puede echar una mano. Pero limitándole y recortándole poder y autoridad. Y luego vemos aquello de que los que le conocen, pero que le niegan. Aquellos de que se ponen a estudiar la Biblia, pero a pesar de que la evidencia es clara, le niegan, ¿no? Ahí tenemos mismo los testigos de Jehová, ¿no? Que dicen que es el arcángel Miguel, ¿no? Que niegan la divinidad de Cristo. Que de un plumazo lo retiran y quitan toda la divinidad de él. Y fijaros lo que dice Juan, ¿no? En una de sus cartas dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Pero no vamos a perder ni un segundo con estos. Con los que tienen este pensamiento no vamos a perder ningún segundo con ellos. Porque no solamente al final es que nieguen, sino su única esperanza es de arrastrarte a ti con ellos al infierno. Su único propósito es de que arrastrarte a ti, que te vayas a esa condenación, que solamente hay salvación en el nombre de Jesús. Y cuando tú quitas a Jesucristo de tu vida, pierdes toda oportunidad que pueda haber para salvación. Por eso, como cuando decíamos allí en Zacarías, ¿no? De que decía, el Señor reprendió a Satanás, ¿no? Fuera todos aquellos de que niegan el nombre de Jesús. Todos aquellos que cierran a la única puerta por la cual puede venir salvación a nuestras vidas. Ni escucharle, ni vamos a perder nada de tiempo con ellos. Y luego estamos nosotros. Y la pregunta es clara. ¿Y para vosotros quién soy yo?
Al final, fijaros lo que dice, y le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ya no estamos hablando para aquello de que, bueno, que han oído, aquello de que al final igual no conocen, aquellos que sí, que bueno, se han acercado y han visto, pero que no han tenido una relación con Él, sino dice, para vosotros, para cada uno de vosotros. ¿Quién soy yo? Mejor, para ti, porque muchas veces cuando hablamos así en genérico parece como que bueno, yo me pierdo entre la multitud. Para ti, ¿quién es Jesús? Para ti, ¿quién soy yo? Es la pregunta que estaba haciendo aquí Jesús. Porque no le importa, fijaros, no le importa quién es para los demás. No perdió el tiempo de decir, no, ni perdió el tiempo. Para los demás ya sabemos quién es Jesús. Uno más. Sí, que te pones a hablar con la persona, sí, lo que he dicho antes, una buena persona, un revolucionario, alguien que Dios usó, bueno, pero uno más. Y Jesús no pierde ni un minuto con ellos. Dice, bueno, pues para eso ya lo sabía. ¿Quién soy para ellos? Pero para vosotros, para ti, ¿quién soy yo? Y la verdad es que la pregunta que parece que es fácil, no es tan fácil. Para aquellos que tenemos fe, para aquellos que al final hoy hemos venido aquí a la iglesia, que le estamos hablando como Señor, para ti, ¿quién es Jesús? La semana pasada estuvimos viendo Bartimeo y sabíamos para Bartimeo quién era Jesús. Para Bartimeo era el ungido de Dios, el hijo de David, el ungido, el Mesías, el Salvador, aquel de que iba a traer sanidad, libertad a su vida, aquel que iba a restaurar su vida. Que vemos que dice, no perdió la oportunidad, dijo, una oportunidad que tengo en mi vida de poder restablecer mi vida, que ha pasado mi Salvador, yo no la pierdo. Me pongo a gritar como un desesperado. Decíamos de que dejó la capa allí. Y muchas veces a mí me hacía pensar y digo, las oportunidades las vemos como Bartimeo. Yo le tengo a Jesús como le tenía Bartimeo, como su oportunidad, que se desprendió de aquello de que tenía, que parecía que era su seguridad, sabiendo que era una oportunidad que pasaba y que aquel podía cambiar su vida. Porque seguramente que nosotros decimos, sí, yo creo que Jesús es Dios, pero pasa a nuestro alrededor y no somos capaces de soltar esa capa, nuestra seguridad, nuestras migajas. Y algo que he aprendido en esa vida, aquello que tú no estés dispuesto a darle a Dios, al final viene el diablo y te lo roba. Aquello que tú dices, ay, este es mi tesoro y cómo voy a poner yo en juego mi seguridad. Al final viene el diablo y te lo roba. Al final aquello que parece que supuestamente no te quieres gastar en Dios, que no es gastarte nada, sino al final te los tienes que gastar en medicinas. Porque no tenemos una seguridad en nuestro interior verdaderamente de quién es Jesús. Aunque con esa boca muchas veces es verdad que lo confesamos. Pero luego en nuestro interior, que Jesús dice que ve nuestro interior. A veces ahí empezamos a decir, ¿y si solamente es alguien que Dios usó? ¿Y si solamente es Juan el Bautista, o Elías, o Jeremías, y me voy a arriesgar yo aquí? Por eso Jesús te está preguntando, ¿y para ti quién soy yo de verdad? Porque dice, conforme a quien creas que soy yo voy a obrar en tu vida. Conforme a quien tú opines que quien yo soy,
voy a poder hacer en tu vida. ¿Qué cosa le estaba diciendo, no? O sea, que Él podrá obrar en tu vida, en mi vida, conforme a quien yo diga quién es Él. Si yo creo que Él es el Todopoderoso, no habrá límites. Si yo creo que es el que me hace los recados, pues como mucho me podrá traer un paquetito. Pero no va a cambiar mi vida. No va a transformar mi vida. ¿Para quién es Dios? ¿Lo estás limitando o le estás reconociendo verdaderamente de que es Dios, el Salvador? Si crees que es uno más, aquí entre nosotros, no, disfruta de su compañía, es verdad. En mejor sitio no vas a poder estar. Si tú crees que es uno más, que ha venido y está aquí, que su presencia está aquí alrededor, disfruta de su compañía. Pero solamente te vas a llevar eso, un buen rato, aprovéchalo el rato que vienes al culto. Que es verdad que mejor acompañado no vas a estar nunca. Pero eso es lo que te vas a llevar. Si te crees que, ay, qué bien, míralo, uno más con nosotros aquí, entre medio. Y, oye, qué bien me siento cuando vengo y estoy ahí al lado de Él. Pero eso es lo que te vas a llevar. Si crees que es uno más entre nosotros. Pero si tú lo reconoces y tú dices que, no, tú eres el Hijo de David, el ungido, el Mesías, el Salvador. ¿Qué cosas, eh? El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Y de dónde dice que venía mi socorro? Dice, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde vendrá tu socorro? Cuando tú crees verdaderamente de que Jesús es Dios, ¿de dónde va a venir tu socorro? Dice, mi socorro vendrá del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y si tú lo crees así, que Dios es el que es tu Salvador, que es, como decían aquellos ciegos, no, Hijo de David, que le reconocían como el Salvador. En esta mañana te aseguro de que algo puede cambiar en tu vida. Que algo grande puede venir en tu vida si verdaderamente tu opinión de Jesús es que es Dios, que no hay límite. Si tu opinión es de que es uno más, pues bueno, bien acompañado. Pero si tú crees de que para Dios no hay límites, que Dios ha venido a hacer algo, a cambiar, a transformar tu vida y que tiene poder para hacerlo, algo grande ocurrirá en tu vida en esta mañana. Fijaros lo que dice Jesús, dice, yo obraré conforme a vuestra fe. Conforme a vuestra fe, haré. Sea hecho conforme a tu fe. Y estamos hablando de conforme a la fe, de reconocer que Jesús es Dios. Que Jesús es el Salvador, aquel que habíamos estado hablando en el Antiguo Testamento. Que todo el mundo esperaba diciendo, ¿cuándo vendrá nuestro Salvador? Y tú y yo en esta mañana tenemos la oportunidad de cuándo vendrá. No, el Señor, el Salvador, está aquí en medio de nosotros. Es lo que tenemos que ver. Y desde que Jesús iba haciendo milagros, vemos de que aquella mujer que tocó el manto de Jesús al pasar quedó sanada. La hija de Jairo, no, el pobre hombre preocupado que llegaban tarde, Jesús se la había entretenido por el camino a hacer otros milagros, pero se sanó. Y a pesar de que Jesús decía, no vayáis y lo contéis a nadie, pero su fama corría por todos los sitios. Y dice de que en aquel lugar de que pasaba Jesús y que había 2 ciegos. Yo no sé por qué Jesús siempre... ¿Por qué? Yo estos días me ponía a pensar, digo, ¿por qué los ciegos tienen esa facilidad de poder ir y de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador? Pues porque no caminan por vista. Porque al final todo lo que hay es un mundo nuevo a descubrir. Y cuando
no caminan por vista, sino que al final caminan por esa fe. Cuando se enteraron de que aquel que hacía milagros, dice que su fama fue muy grande en aquel lugar por los milagros que habían hecho, y los ciegos se enteraron y dijeron, nosotros vamos para allí. Nosotros tenemos que encontrar a este hombre. Cuando lo encontraron, dicen que chillaban y decían las mismas palabras que el otro día. Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquellos ciegos decían, yo también necesito un milagro. Y desde que fueron allí a la casa donde estaba Jesús. Y la pregunta de Jesús, veíamos el otro día que Jesús le decía, ¿qué queréis que os haga? Pero esta cambió, pero muy parecido. Le dijo, ¿creéis que lo puedo hacer? Aquellos ciegos le está diciendo, ¿pero creéis verdaderamente que os puedo dar la vista? Y esa es la pregunta que te tienes que hacer tú en esta mañana. Cuando dice, para ti, ¿quién es Jesús? ¿Tú crees que te puede dar la vista? ¿Tú crees que te puede sanar? ¿Tú crees que puede hacer aquel milagro que tú necesitas en tu vida, que lo puede hacer? Amén, pues qué pequeñito el amén. ¿Creéis de verdad que Dios puede hacer, que Jesús puede hacer ese milagro en vuestras vidas? O sea, el que iba sanando, el que iba... Aquella niña ya muerta que se volvió a levantar. Aquellos ciegos decían, sí, creemos que tú puedes hacer eso. Que tú nos puedes dar la vista. Dice que Jesús fue y les puso las manos en los ojos. Y la palabra que les dijo, conforme a vuestra fe, se ha hecho. Conforme a aquello que en tu interior, no aquello que hemos hablado de boca, no, en tu interior has creído, se ha hecho. Dice, los ciegos recobraron la vista al instante. Aleluya. Yo ahora sí preguntaría, para ti Jesús, ¿quién es? ¿Quién es Jesús? ¿De verdad es aquel que pasa alrededor tuya y que oye de todo lo que está haciendo y vas a Él y dices, yo creo que tú puedes hacer ese milagro? Yo creo que Dios puede hacer ese milagro. Creo que Jesús no tiene ningún límite. ¿Tú crees? Aquellos dos ciegos le dijo, conforme a tu fe, te sea hecho. Y poniendo sus manos en aquellos ojos, dice que recobraron la vista. Y además, fijaros, luego le dijo, iros y no se lo digáis a nadie. Porque al final lo que Jesús quiere son experiencias personales contigo. No le importa lo que digan los demás. Lo que le importa eres tú. El darte la vista. El que te puedas aprovechar de aquello a lo cual Él ha venido a este mundo. ¿Cuántos se quieren quedar ciegos aquí para recobrar el...? ¿Eh? Porque parece que los ciegos tienen mucha más facilidad que nosotros. La mayoría de nosotros hemos experimentado el amor, la misericordia, el amor de Dios. Otros, la verdad, igual no lo han experimentado, pero sí lo han vivido, lo han escuchado y lo han visto alrededor de cada uno de nosotros. Igual algunos todavía, bueno, no han tenido esa experiencia personal, pero es verdad de que Dios está obrando alrededor y no lo podemos negar. Y por eso tenemos esa certeza de que Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo de David, como decían, Hijo de David, ten misericordia de mí. El ungido, el Cristo, el Salvador de nuestras vidas. Como decía Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que en esta mañana podamos salir con esa fe, con esa certeza, con esa seguridad de que es el Cristo, el ungido, el Mesías, el Salvador. Aquel que ha venido a rescatarte, aquel que ha venido a salvarte, aquel que ha venido a sanarte, a liberarte, a darte la vista.
Y fijaros cómo es Jesús, porque Jesús siempre sorprende lo que le está diciendo. Bienaventurados aquellos que llegaron a esa conclusión. Dice, bienaventurados aquellos que llegaron a esa conclusión de que Él era el Todopoderoso, el Salvador. Y vemos que le dice a Pedro. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto no es porque te cuente alguien un cuento, esto no es porque el pastor te diga desde aquí una cosa, eso es algo revelado a través de el mismo Padre, dice que nos lo revela, que Jesucristo es el Salvador, que Él es el único que puede cambiar tu vida, que es el único que te puede traer esperanza, porque no has aprendido lo que digo, humanamente. No es religión, no es un cuento, no son las palabras del pastor como estos que decíamos antes, de que oyen algo en internet y ya lo dan por válido. No, sino es una revelación directa del Padre. Este es mi hijo. Pero cuando uno tiene esa revelación de quién es Jesús, Qué bonito cuando llegamos a ese momento de que yo digo, ahora creo. ¿Os acordáis la samaritana? Que fue, les habló, después de tener aquel encuentro con Jesús, les habló al resto del pueblo. Decían, ahora ya no creemos porque tú no lo digas. Si ahora nosotros lo estamos viviendo. Y creemos que este es el Salvador. Qué bueno cuando ya no necesitas de que alguien te lo esté y venga a repetir. Sino que hay una convicción de parte del Espíritu Santo en nuestras vidas, sino revela de que Jesucristo es el Salvador. Que podemos poner nuestra confianza en Él. Que nos ama de una manera sobrenatural, que ha venido a dar su vida por rescate de la mía. Cuando yo tengo esa convicción en mi vida de que nada me puede tocar a mi alrededor, porque las manos de Él están sobre mí. Y cuando hay esa verdadera revelación de Dios a nuestras vidas, fíjate lo que le dice Jesús. Dice que tú eres Pedro. Dice, tú dices que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Estoy hablando cuando hay esa revelación divina. Dice, y tú eres Pedro. Qué bueno es cuando Jesús nombra tu nombre. Dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta afirmación de que estás haciendo, edificaré mi iglesia. Y le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nada ni nadie te podrá tocar. Nada ni nadie se podrá meter contigo. Ni nada ni nadie podrá destruir tu vida. Porque dice que la iglesia está edificada en esa certeza de que Jesús es el Salvador. Nuestra firmeza, nuestra seguridad, no hay nada ningún temor puede venir. Dicen, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Cuando uno tiene esa revelación de que solamente puede alcanzar aquel propósito al cual Dios me ha llamado a través de Jesucristo. Y nadie ni nada dice que me separará de ese amor. La única manera que podamos alcanzar el propósito de Dios es creyendo y agarrándonos de la mano de Jesucristo. Y vemos de que cuando Jesús hace esa declaración, y tú eres Pedro, que además se lo dijo diciendo, yo a ti te conozco, tú me conoces a mí, pero yo también te conozco a
a ti. ¿Tú sabes que Jesús te conoce? Con el nombre, con el apellido, con esa certeza de quién eres, un hijo de Dios, aquel que ha puesto su confianza, su vida en sus manos. Y fijaros la declaración que le hace en público de aquel llamado que hace a Pedro, ¿no? Dice de que afirma su carácter, que el carácter que estaba formando en Pedro. Porque vemos que Pedro no era perfecto. Pedro hasta le iba a negar. Qué curioso. La afirmación que Dios hace muchas veces sobre nuestras vidas. Y muchas veces nos vamos a casa y decimos así, como decía Pablo, ¡ay, miserable de mí! Que aun queriendo agradar a Dios, hay muchas cosas todavía que arrastro y no puedo. Pero eso es ahora. Porque Dios está afirmando el carácter, tu nombre, tu llamado. Y Él no está viendo el presente. Él está viendo lo que tú eres. Tu eternidad. Fijaros que dice que Dios llama a las cosas que no son. ¿Cómo? Si fuese. Allí Abraham, no veía nada. Señor, tú me hablas de multitudes, pero a mí con que me des uno me vale. Pero Dios llama a las cosas que no son como si fuese. Cuando Dios ha pronunciado tu nombre, ella tiene un plan marcado. Ella sabe lo que va a hacer contigo. Dios conocía el corazón y el futuro de Pedro. Lo mismo que conoce tu futuro, conoce todo. Y además conocía de que Pedro no iba a ser conocido por la negación, sino Pedro iba a ser reconocido por aquella afirmación que él había dicho. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca. Sí, todos tenemos en cuenta, pues yo me acuerdo de cómo le negó. Pero tú cuando miras a Pedro, tú no miras lo que le negó. Tú cuando miras a Pedro, ves aquella afirmación que hizo Jesús en su vida. Tú eres una roca. Y sobre este cimiento, sobre esa confesión, voy a edificar mi iglesia. Y lo otro está, para que no te vayas a creer más que lo que debes. Para que sepas que depende del Señor, que si algo vas a alcanzar, es por la gracia del Señor. Si algo vas a alcanzar es porque vas a reconocer a Jesucristo como Señor, como Salvador de tu vida, como aquel que no tiene ningún límite. Y dice, tú declara quién es Jesús y Él afirmará quién eres. Y tú declara de que Jesucristo es el Cristo, el Mesías, el Salvador, y Él declarará que tú eres una roca. Firme, sólida, que nada te moverá de ese concepto de seguridad en nuestro Señor. Y no solamente eso, no solamente le afirma, porque muchas veces yo de reconocimiento no vivo. Y es verdad, aquí no vivimos ninguno de reconocimientos. Es verdad que a todos nos gustan, al más humilde le gusta que le reconozcan. Y a todos nos gustan que nos digan, ay, mira, ahí va un hijo de Dios, ahí va un cristiano. Pero con eso tampoco no comemos, sí que nos sentimos amados, sí que nos sentimos, bueno, en comunión, sabemos que pertenecemos, pero necesitamos también esas armas, ese poder, esa autoridad para poder alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y fijaros lo que dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, no solamente tú eres Pedro y estás ahí, sino que tú eres Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, y a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Eso es lo que le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y las llaves del reino de los cielos representan el acceso directo al Padre. ¿Tú para qué quieres unas llaves? Para entrar en un sitio que está cerrado. Para entrar en un sitio
que la gente no puede entrar. Para entrar en un sitio que hasta tú, antes de tener las llaves, tampoco podías entrar. Pero ahora el Señor dice, no, te confirma, y tú dices, no. En esa afirmación que tú has hecho, tú tienes libertad para poder entrar, tienes las llaves para poder abrir y entrar delante de mi presencia, sin ningún impedimento. A través de esa relación con Jesucristo, dice que es la que podemos entrar. Pero eso no se da así como así. Eso, oye, que vengo a por las llaves. Y te sale el botón, ¿no? Allí del hotel. ¿Qué número? No, la 310 que da a la playa. No, las llaves no se dan así. Tan fácil. Por eso Jesús le está preguntando, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Solamente le entregó las llaves una vez de que tenían la certeza, la confirmación de que Jesús era el Señor. Jesús le dijo, toma las llaves. Pero habían andado mucho por ahí. Y de llaves nada. Tú te quedas fuera hasta que no te la ganes. Hasta que no te la merezcas. Y no estoy hablando de trabajo, de esfuerzo físico, sino de fe. Y cuando hubo ese reconocimiento, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, le dijo, tú te has ganado las llaves. Tú puedes entrar con libertad delante de la presencia de Dios. Tú tienes acceso al trono, al Padre de la Gracia. Pero solamente cuando hubo esa confesión, tú eres el Salvador. Aleluya. ¿Cuántos lo pueden decir aquí en esta mañana a Jesucristo? ¿Quién es para ti? Jesús. ¿Quién es? Jesucristo es mi Salvador. Es aquel que te puede entregar las llaves para que tú entres en el momento que quieras. Ya no tienes que llamar, ¿hay alguien? ¿Me pueden abrir? Mira que soy el vecino, ¿te viene bien que entre? A ver si está mi amigo para que me dejen subir con él. No, tú ahora eres el dueño de las llaves, toma las llaves, entra cuando te dé la gana. Puedes venir con acceso directo al Padre. Y Pedro descubrió que al tener las llaves podía entrar cuando le daba la gana delante de la presencia de Dios. Qué bonito es, porque muchas veces nos dan las llaves y nos quedamos fuera. Muchas veces hemos llegado a ese convencimiento de que Jesucristo es el Señor. Jesús ha venido y te ha dicho, toma las llaves, tienes libertad, entra cuando te dé la gana. Y te quedas pasando la noche fuera en la acera ahí en un banco lloviendo porque no te atreves a abrir con las llaves y entrar. Pero dice que Pedro entonces descubrió que él tenía ese acceso directo, que con aquellas llaves podía abrir y entrar en cualquier situación que se le encontraba, podía entrar delante de él. Y dice de que mismo el día de Pentecostés, dice que había miles de personas. Se puso a predicar. Y allí un simple pastor, que parece como que no tenía así muchos estudios, según dice, ¿no? Que le veían como que no tenía muchos estudios, pero decía, ay, qué bien que habla para no tener estudios este hombre. Un simple pastor dice de que con aquellas llaves abrió el reino de los cielos, 3.000. Venga, pasar, correr, entrar, de que he abierto las puertas para que podáis entrar. ¿Por qué? Porque sabía que aquellas llaves las podía utilizar cuando le daría la gana, que tenía acceso directo. Y aprovechó y 3.000 dice que se convirtieron en aquel día y pudieron entrar en el reino de los cielos. Porque Pedro utilizó aquellas llaves de que habían sido depositadas en su mano. Vemos de que te iba también, ¿no? Pedro y Juan, aquel cojo allí en la puerta, ¿no? del templo. ¿Y qué utilizó Pedro? Sino más que las llaves para entrar delante de la presencia de Dios. El poder ir delante de Dios. Y no solamente ir delante de Dios, sino de que coger el poder de Dios. El poder de Dios, no el de él. El poder usar aquel acceso que le habían dado al Padre. Cogerlo y decirle, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda.
Y aquel cojo se levantó y andó. ¿Por qué? Porque Pedro tenía la llave de poder ir delante de la presencia de Dios y coger todo lo que le haría falta para poder usar, estaba a su alcance, para poder bendecir a otros. Fijaros de que Pedro aprendió que hasta aquellas llaves, hasta las puertas más cerradas de lo profundo de una cárcel, podían ser abiertas. Le meten allí a Pedro allí en la cárcel. El ángel entra, pasa la primera guardia, pasa la segunda. Dice que llegaron a una puerta de hierro. Pero aquellas llaves no solamente abrían las llaves, abrían el reino de los cielos, sino que hasta las puertas de la cárcel la abrían. Y dice de que se vieron de momento allí en la calle. Las puertas de hierro, aquellas duras, difíciles, humanas, hasta aquellas habían sido abiertas. ¿Por qué? Porque un día se le habían entregado esas llaves a él. Y si tú crees de que Jesús es el Salvador, Él al final te está depositando también las llaves en tu mano. Dice, ¿tú quién eres? ¿Quién dices que soy yo? Y tú te figuras a Jesús con un manojo de llaves. Espero que sean de esas modernitas que pesen poco. Con un manojo y... ¿Para ti quién soy? Bueno, para mí yo creo que Juan el Bautista me decía, bueno, siéntate ahí. Disfruta de lo que va a pasar aquí. Aprovecha el ratito que vas a estar en el culto, que mejor acompañado no vas a poder estar. ¿Para ti quién soy yo? Ah, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Toma las llaves para ti. ¿Y para ti quién soy yo? No, tú eres mi Salvador, para ti hay otras llaves. ¿Y para ti quién soy yo? No, tú eres el ungido, el Hijo de Dios, toma otras llaves. Y toma, repartiendo llaves por todos sitios. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos tener acceso directamente al Padre. Y en esta mañana algo de que tenemos que entender. Para ti, ¿quién es Jesús? Le voy a pedir al grupo de alabanza que pueda subir. Vamos a tener un tiempo de ministración, vamos a tener un tiempo de podernos poner delante de Dios. Jesús decía, no vayáis y se lo contéis a nadie. No, eso es tú y el Señor. Para ti, ¿quién es Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? Y no te estoy hablando aquí que digas, ay no, Jesús es Dios. No te estoy hablando de que digas como eso que os he oído de que escuchamos por internet y bueno, hacemos afirmaciones de algo que hemos escuchado, que no hemos experimentado. Sino te estoy hablando con el corazón, con sinceridad. Delante de Él, tú y el Señor. O sea, yo no quiero que me digas nada. El que pregunte es Jesús, para ti, ¿quién soy yo? Para ti Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, es el ungido del Señor, es el Mesías, el Salvador. Decláraselo en esta mañana. Vamos a ponernos de pie. Declárale en esta mañana. Oh, tú eres el Cristo, decía Pedro, el Hijo del Dios viviente. Y cada vez que tú declares quién es Jesús, dice que Él declarará quién eres tú. Y tú eres Pedro. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Ningún enemigo podrá venir en contra de ti. Ningún enemigo te podrá derrotar. Y a ti te entregaré las llaves del reino. Y todo lo que atares en la tierra, dice, será atado allí en el cielo. Tú sabes que tienes poder y autoridad si tú reconoces a Jesucristo como Señor y como Salvador, de poder coger y al hombre fuerte atarlo y decirle, estás atado, no tienes ningún poder sobre mí.
Tú sabes de que las llaves del reino de Dios, el poder estar delante de la presencia de Dios, el poder tener esa cercanía, ponerte delante de Él, te ha dado autoridad para poder atar. Sabes que puedes atar tu enfermedad en el nombre de Jesús porque tienes acceso ahí al Padre. Tienes recursos ilimitados en esta mañana. Tienes a disposición todo aquello que del Padre te ha dicho. Tú entra y participa de las cosas del Padre. Todo aquello que el enemigo quiere hacer en tu casa, tú sabes que tienes poder para atar al enemigo y decirle: tú no tienes ningún derecho, ningún poder en esta casa. Porque los hijos de Dios, aquellos que tienen acceso ahí al trono de la gracia, el Señor les ha dado autoridad para poder atar aquí en la tierra y que sea atado allí en el cielo. Y tú también sabes de que Dios te ha dado también el poder de desatar. Que todo lo que tú desates aquí en la tierra también será desatado en el cielo. Que tú puedes desatar sanidad en el nombre de Jesús en esta mañana sobre tu vida. Que tú puedes desatar libertad en el nombre de Jesús en esta vida. Que tú puedes desatar provisión en esta mañana sobre tu vida. Que tú puedes desatar que una lluvia de bendición venga sobre tu vida, que recaiga sobre tu vida. Las llaves del Señor están en la mano de Él. Solamente hay que decir: yo creo que tú eres el Cristo. Yo creo que para ti no hay imposibles. Yo creo que en esta mañana tú eres el Señor. Yo creo que tienes poder y autoridad. Jesús le decía a aquellos ciegos: pero ¿creéis verdaderamente que yo lo puedo hacer? Y aquellos ciegos dijeron: creemos de que tú nos puedes dar la vista. En esta mañana dile al Señor que tú crees quién es Jesús. Decláraselo en esta mañana de que Jesús es el Cristo, el Salvador, aquel que ha venido a salvarte, a liberarte, a sanarte, aquel que te ha dado poder y autoridad, aquel que te ha dicho: toma todos mis recursos y utilízalos. Aquel de que decía como Pedro, de que abrió en la puerta de los reinos, 3.000 entraron para adentro. Aquel de que abrió y se puso delante de Dios y dijo: cojo el poder y la autoridad para sanar este cojo. En esta mañana el Señor dice que pasa igual que aquellos ciegos por aquí, por este camino. Y que viéndolo aquellos ciegos dijeron: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y en esta mañana vamos a clamar, vamos a decirle: Señor, ten misericordia de mí. Yo creo que tú eres mi Salvador. Creo que tú eres mi Salvador. Necesito unas llaves. Yo necesito unas llaves en esta mañana. Necesito. Y el Señor te dijo: toma llaves para todos. Hay todos. Una vez que tú entres allí delante de mi presencia, tendrás esa autoridad para atar, para desatar. Oh, clama al Señor. Vamos a clamar al Señor. Aleluya. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.